Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio del podcast electoral. El día de hoy nos acompaña Lisette Guzmán, con quien vamos a conversar de un tema muy importante. Lisette, ¿qué tal? Así es, Marian, la revocatoria. Muy interesante este tema. Porque ya estamos en pleno proceso, además, ¿no? Con el cronograma y todo. Claro, los ciudadanos están comprando desde el 3 de junio, si más no me equivoco, ya el kit electoral para poder proceder con este mecanismo. Así es, que es un mecanismo de control, ¿no? Que permite que el ciudadano que considere que su autoridad no está realizando un trabajo idóneo, no está cumpliendo sus promesas. Funciones, exacto. Así es, entonces pueda o tenga en todo caso la opción de que se le remueva del cargo, ¿no? Hay una serie de preguntas ahí que tenemos que hacer. Exacto, hay varios ciudadanos que se hacen varias preguntas, ¿no? Como por ejemplo, algunos incluyen también al presidente de la República, y también se puede remover el presidente, son varias dudas que tienen, ¿no? Entonces, aquí hay varios ítems que tenemos que dejar claro. Por supuesto, y para eso, en este podcast electoral nos acompaña el especialista en temas electorales, el doctor José Manuel Villalobos, que está aquí en nuestro set. ¿Cómo está? Marian, Lisette, gracias por invitarme. Yo contento de poder participar de este programa podcast electoral y poder absolver algunas dudas que existen, sobre todo en la ciudadanía, en qué consisten las famosas revocatorias de autoridades regionales y municipales. Bueno, yo quiero empezar, Lisette, si me permites, con esta pregunta porque se confunden muchas cosas con el tema de la revocatoria. Entonces empecemos con lo básico. ¿Qué es el proceso de revocatoria? El proceso o la revocatoria es un mecanismo, así lo reconoce la ley 26.300, es un mecanismo de control ciudadano que tiene como objetivo sacar del cargo, ¿sí? Retirar del cargo a aquellas autoridades que mediante el voto popular las hemos elegido. Pero Lisette decía que se puede revocar al presidente de la República. No se puede revocar a todas las autoridades elegidas, presidente, congresistas, parlamentarios andinos, sino que solo está limitada para las autoridades subnacionales. ¿Quiénes son subnacionales? Gobernador y vicegobernador, los consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales y los regidores provinciales y distritales, y además contra los jueces elegidos, jueces de paz elegidos, que en el Perú está legislado, pero todavía no tenemos jueces de paz elegidos. Entonces, solo se circunscribe a las autoridades regionales y municipales. Claro, son por ejemplo algunas dudas, ¿no?, que siempre los ciudadanos se están preguntando. Le comento que fue a hacer una encuesta hace poco y esas pequeñas dudas recogimos de aquellos ciudadanos. Otra duda también es que si es que habrá nuevas elecciones, y no es así, ¿no? Tengo entendido que quien le sigue en el cargo es quien lo suscita. Sí, lo que pasa es que la gente todavía tiene en la memoria que años atrás, antes de que se modifique la ley, después de la revocatoria que se hizo muy famosa a Susana Villarán, cambió el mecanismo de revocatoria. Antes de eso, si tú revocabas al alcalde y a un grupo de regidores, sí tenías la opción de convocar a un proceso electoral donde podía entrar un nuevo alcalde, un nuevo equipo para completar el periodo municipal. Ahora no, ahora así revoques a todo el consejo municipal o a todo el consejo regional, no va a haber elecciones, sino que ya por ley hay unas personas que están llamados a ser los accesitarios o los que reemplacen. Por ejemplo, al alcalde lo reemplaza el regidor accesitario de su lista, al gobernador el vicegobernador, y si no se elige un nuevo gobernador, los consejeros regionales ya postulan con un suplente o accesitario, ese lo reemplaza, y a cualquier regidor siempre en su lista quedaron un grupo de regidores no proclamados, los que no entraron, esos pasarían a reemplazarlo. Entonces, de ninguna manera la revocatoria implica, como antes, hacer una nueva elección para completar el periodo. Se preguntan también sobre cuáles son las causales, por ejemplo, ¿no? Porque también vemos mucho en redes sociales, sobre todo, ¿no?, donde está mucho el debate sobre este tema de la revocatoria, de, por ejemplo, consideran que una autoridad es corrupta, ¿no?, o que ha cometido una serie de delitos, entonces hay que revocarlo, dicen, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es lo que, digamos, puede llevar al ciudadano a comprar el kit, reunir sus firmas para intentar revocar una autoridad? Esa es una buena pregunta y una duda que existe generalizada y que sí sería necesario aclararla.
y también porque se confunde con la vacancia, que sí tiene causales, ¿no? La vacancia es un procedimiento distinto, que la Ley Orgánica de Municipalidades establece causales, 10 causales para vacar al alcalde, por ejemplo. La Ley de Gobiernos Regionales tiene causales para vacar al gobernador y al regidor y a los consejeros, pero en el caso de la revocatoria, la Ley 26.300 no establece, digamos, no precisa, no es tasativa las causales, no dice que, por ejemplo, el nepotismo puede ser una causal, o no dice que puede ser el conflicto de interés una causal, que son causales de vacancia. Simplemente lo que dice es la Ley 26.300 es que uno debe fundamentar el pedido de vacancia, no requiere probarla, pero además no puede fundamentarla en delitos ni en las causales de vacancia. Por lo tanto, si yo digo que quiero revocar al alcalde porque ha cometido corrupción, ¿no? Eso es un delito, entonces no procedería. O si yo lo quiero revocar al alcalde porque ha cometido nepotismo y contrata a los familiares, esa es una causal de vacancia que tendría que ir por el lado de procedimiento de vacancia y no revocatoria. Entonces, pero no se puede repetir entonces. No se puede invocar causales que están en otro procedimiento, que es el de la vacancia, y no se pueden invocar delitos porque eso tiene la vía penal. Entonces, básicamente, son causales, yo les digo, de corte político. Por ejemplo, ¿qué es lo que se invoca para vacar a revocar a un alcalde? Que no haya cumplido con su labor. Que no ha cumplido con su plan de gobierno, por ejemplo, ¿no? Porque ustedes saben, el jurado recibe las candidaturas con un plan de gobierno y ahí el alcalde candidato planteó muchas cosas que al final no las puede cumplir. Por ejemplo, cuando esa es una causal, no cumplir el plan de gobierno es una causal o un fundamento de las revocatorias. Otra es, como tú dices, no cumplir su trabajo, no informar a las personas, no ser transparente, digamos, con la gestión. ¿Es más subjetivo? Es más subjetivo al ciudadano. Sí, es más subjetivo porque, digamos, no cumplir con tu trabajo, ¿cómo lo mides? Pueden ser muchas cosas. Puede ser, claro. O no atiende a los ciudadanos, pero no sabemos si sí lo atiende a través de audiencias vecinales, es decir, es muy subjetivo, es un poco arbitrario, porque finalmente no es un procedimiento sancionador en la vía administrativa ni en la vía jurisdiccional, sino que es un procedimiento político, porque finalmente se va a decidir a través de los votos. ¿No? Porque esta consulta popular, si bien es cierto, en un inicio para activarla requiere firmas de los ciudadanos, una vez que se active y se convoca, los ciudadanos van a ir a las urnas y votarán a favor de la revocatoria, el sí, o el no en contra de la revocatoria. Entonces es un tema netamente político y subjetivo, sí. ¿Y cuántas firmas se necesita? Eso también es un dato interesante conocer. En cada distrito o cada provincia tenemos un padrón electoral. Cada distrito sabe cuántos electores en total votaron en la última elección, que es la referencia que se toma. Entonces la ley 26.300 señala que para poder activar, para poder solicitar la revocatoria de una autoridad, se requiere un mínimo de firmas equivalente al 25%, ¿no? del total de electores de una circunscripción, sea distrito, si vas a revocar a una autoridad distrital, sea la provincia, si es una autoridad, alcalde provincial o regidor provincial, y si es al gobernador o a los consejeros, en el caso del gobernador, las firmas de todo el departamento, a lo que se llama región, y si es un consejero regional de la provincia a la cual él representa, ¿no? Pero es un 25%. Es un montón, 25%. Es demasiado, sobre todo para distritos grandes, por ejemplo, en Lima Metropolitana, casi 40 distritos son muy grandes, salvo Santa María del Mar, que es muy pequeño y donde sí tenemos antecedentes que en el pasado se han hecho revocatorias. En los otros 40 o 41 distritos de Lima nunca ha habido revocatorias. La única excepción fue la revocatoria contra la exalcaldesa metropolitana de Lima, ¿no? Claro. A quien se llevó a una revocatoria, porque en ese caso, en Lima Metropolitana, que tiene una cantidad de más o menos como 8 millones de electores, la totalidad de firmas que se requiere para revocar es el 25%, son como 2 millones de firmas para revocar a un alcalde metropolitano de Lima. Pero antes que cambie la ley, en la época de Susana Villarán, había un tope, que eran 400.000 firmas, que sí era más fácil obtenerlas. Ahora 2 millones de firmas es imposible. Un poquito complicado, pero Es igual lo consiguen. Es más complicado. Pero igual lo consiguen. Se podría conseguir, sí, pero
digamos, es muy difícil y además el tiempo que se tiene para obtener las firmas es casi 3 meses desde que compras el kit, ¿no? Porque el 11 de octubre de este año, según 2024, según el cronograma, todos los promotores que han comprado el kit y que están recabando las firmas, las tienen que presentar para que RENIEC haga la verificación. Entonces el cronograma es acotado para sacar una cantidad de firmas que requiere la ley. Lizeth, tenemos preguntas también, José Manuel, tenemos preguntas ciudadanas que hemos recogido, las tenemos acá. Lizeth, por favor, hazme el honor de las preguntas. Vamos a responder algunas con el doctor Villalobos, que está aquí. Porque tomamos en cuenta al ciudadano y ya saben, tienen nuestras redes sociales abiertas para poder escribirnos cualquier duda que tengan. Vamos con una de las preguntas. ¿Se necesita probar los motivos por los cuales solicita una revocatoria? Es una pregunta que nos ha llegado de un ciudadano. Sí, no, la revocatoria no es como la vacancia, en que en la vacancia sí tienes que probar la causal que tú imputas. En la revocatoria tú solo fundamentas el motivo por el que quieres revocar, pero no necesitas probar ese fundamento o eso que tú le achacas a la autoridad. Por ejemplo, dices que la autoridad no ha cumplido con su plan de gobierno y con eso es suficiente, no tienes que probar que no lo ha cumplido para pedir la revocatoria. A ver, acá vamos a chocolatear una más. Tengo una, a ver. Esta es, a ver, interesante. ¿En qué año de mandato se puede solicitar la revocatoria? ¿En cualquier momento? No, se pide solo en el segundo año del mandato. Por eso que ahora, 2024, se ha iniciado el proceso para poder adquirir los kits y la consulta popular se hace en el tercer año del mandato, en junio del próximo año serán las revocatorias. O sea, si la autoridad no ha cumplido con sus funciones en el primer año, no se puede hacer nada. No, si tú en el primer año, los primeros meses ves que tu alcalde, tu gobernador, es un alcalde, un gobernador ineficiente, que no está haciendo nada, tú todavía no puedes iniciar, se puede hacer nada. Tienes que esperar todo inicia el segundo año que se... Y el tercer año comienza el proceso. A ver, la última. Sí, porque estamos contra el tiempo ya. Claro, sí, acá nos preguntan, ¿qué otros mecanismos de control ciudadano existen? Eso es muy interesante porque muchos confunden a veces, hablan de vamos a revocar o vamos a remover o vamos a vacar. La ley de 26.300, dentro de los mecanismos de control ciudadano, reconoce a la revocatoria para las autoridades elegidas por voto popular, ya los hemos mencionado, gobernador, consejeros, alcaldes, regidores, esa es revocatoria. Y la ley 26.300 también reconoce un mecanismo de control que se llama remoción. Pero el mecanismo de la remoción no aplica a autoridades elegidas por voto popular. Aplica a aquellos funcionarios de confianza que son designados o por el gobierno nacional o por el gobierno regional. Entonces, por ejemplo, un director de la Dirección Regional de Educación de un gobierno regional o un director de salud de una región que es designado no por el gobernador, podría ser removido del cargo. Sin embargo, se requiere una cantidad de firmas muy alta, el 50% de la circunscripción, para removerlo. Si con 25 ya estamos en problemas. Sí, pero ese sería automático, ya no requiere una votación de los ciudadanos, sino simplemente si se logra obtener el 50% de firmas de la circunscripción de ese funcionario que se quiere remover, va a proceder. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Villalobos, por habernos acompañado. Lizeth, muchísimas gracias también a ti por estar aquí con nosotros. Nosotros, como ustedes saben, tenemos nuestra página web de fact-checking. Ahí además pueden encontrar toda la información sobre revocatoria, sobre algunas desinformaciones que hemos aclarado. Recuerden también que están nuestras redes sociales, donde también pueden encontrar todo. Y nosotros vamos a encontrarnos ya en un próximo episodio de este podcast electoral. Los esperamos y muchas gracias por acompañarnos. No se olviden dar like para otro programa.